Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente en Cero, un cero siempre en movimiento. Estamos en Collao TV y estamos iniciando ya un nuevo capítulo de este programa que está dedicado única y exclusivamente a la divulgación, al análisis, a la difusión del quehacer artístico y cultural. ¿Cuál es el libro que tengo en mis manos? Voy a partir con una autorreferencia porque voy a partir con el último libro que he publicado, pero que va a servir solamente de excusa para tocar un tema aún mayor. Miren, el libro que tengo en mis manos es Eslabón Perdido, de Rebeco de la Jara. Es mi séptima obra literaria y tiene una particularidad, porque esta obra recoge el manifiesto, el arte poética, lo que uno siempre desea expresar como escritor. Entonces, me va a servir como base para iniciar el programa de hoy día. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De uno de los tres elementos que fundan a Chile como país. O sea, hay tres elementos que nos dicen en qué país vivimos. Uno es su paisaje, dos son sus vinos y tres, nuestra poesía. Ser escritor en Chile es doblemente preocupante. Uno, porque el quehacer literario ya es una tarea difícil porque tiene que enfrentar una crisis para comenzar a escribir, y lo segundo, porque los referentes en Chile son increíblemente gigantes. ¿Por qué tendríamos que partir solamente, mezquinamente, con nombrar solo a Pablo Neruda y a Gabriela Mistral como verdaderos pilares de nuestra literatura, si la lista va mucho más allá? Pongamos mucha atención, porque si tuviéramos que hacer un verdadero catastro de la poesía chilena de alto nivel, tendríamos que nombrar a lo menos una veintena de autores. Pero sin caer en el chauvinismo y sin caer en exacerbar nombres y títulos de obras, tendríamos que ya, por ser generosos con los habitantes de los otros países que también hacen poesía, tendríamos que quedarnos en una decena de autores. Entonces, partamos con Eslabón Perdido de Rebeco de la Jara, en donde el escritor, y no yo el que le estaba hablando, sino que el autor, plantea lo siguiente: la poesía se me apareció como una pichanga de barrio, pero en el mismísimo Maracaná, donde jugué con la casaquilla 10 y el brazalete de capitán. Una intensidad, un alma sospechosa, una dualidad, el baile de máscaras de los tiempos y la honesta sensualidad. Cuando aparecen este tipo de frases en un libro como Eslabón Perdido, queda de manifiesto que el escritor chileno tiene que saber que está enfrentando, el nuevo escritor chileno sabe que tiene que estar enfrentando una realidad, como lo dije antes, muy difícil. ¿Por qué? Porque ser un escritor importante en Chile es el equivalente a ser un poeta o un escritor importante en Latinoamérica y a la vez en el mundo. Porque tenemos un continente que no abusa de la filosofía, sino que abusa de la poesía. Nuestro continente americano es rico, es generoso, no solamente en recursos naturales, sino que también en un dominio misterioso, mágico, ineludible de las letras. La poesía en Latinoamérica es grande. Basta mencionar, por ejemplo, a Juan Gelman en la Argentina, a Ledo Ivo en el Brasil. Bueno, ¿para qué seguir nombrando? Podríamos nombrar a César Vallejo en el Perú, simplemente notable. Pero tengo una deuda con ustedes. Les hablé de a lo menos 10 poetas chilenos. Y a usted, que quiere conocer un poquito de qué es lo que pasa con nosotros como país en cuanto a las letras, les recomiendo sencillamente a dos poetas monstruosos, simplemente geniales. Uno de ellos se llama Jorge Teillier, o Jorge Teillier, como algunos gustan decir. Nacido en Lautaro, Jorge Teillier busca en las palabras un mensaje calmo, un mensaje casi constante, que es el rescate de una leyenda perdida.
Jorge Teillier habla de la poesía lárica. ¿Qué es lo que es esto? Para quienes no conocen el término, una poesía del lugar, una poesía generosa con su lugar. En Jorge Teillier vamos a ver una poesía llena de árboles frutales, llena de estaciones de trenes, vagabundos, bares en los cuales se escuchan canciones pasadas de moda. Jorge Teillier es mágico porque nos recuerda alineaciones completas de Colo-Colo 71, del Audax Italiano, que solamente las podría atestiguar las viejas páginas de la revista Estadio. Jorge Teillier es único porque su poesía es un camino del cual no podrás regresar. Yo les recomiendo una antología que es notable, que se llama Los Dominios Perdidos, del Fondo de Cultura Económica. Pero si quieren conocer una poesía distinta a la de Jorge Teillier, pero también mágica, es una poesía un poco más vanguardista. Nacido en Valparaíso, Juan Luis Martínez, un escritor de los símbolos, un escritor que él advierte que habla en pajarístico, o sea, que habla en el idioma que existía en el paraíso antes que fuéramos desterrados del paraíso. No sé cuándo fuimos desterrados del paraíso, pero se hablaba en pajarístico y Juan Luis Martínez recoge ese guante y lo ocupa como su espada para ganar batallas en la literatura. Hay una obra recopilada que ustedes la podrían encontrar en bibliotecas, porque la verdad es que el precio de la obra recopilada de Juan Luis Martínez excede la posibilidad de comprarla para cualquier alma inquieta que quiera tenerla en sus manos. Así que ahí es donde yo recomiendo el uso de la biblioteca, sobre todo la biblioteca pública, que siempre va a ser un tesoro para nuestra sociedad. Les hablaba de mi último libro y les cuento además que el manifiesto poético, es una forma de salir al mundo y decir quiénes somos. Y por eso que preferí partir hablando una pincelada de Eslabón Perdido, en donde, por ejemplo, escribo en una de sus partes: la poesía es la invitación a compartir y brindarnos lo mejor de los mundos. Eso es la principal invitación que hago en Eslabón Perdido, donde digo que mi poesía es la invitación a compartir en un balancín con bombones de trufas al mediodía y un flamante roncito al anochecer, tan solo un festejo, un mundo par, mientras los decibeles de un trombón dan con la cerradura del cosmos. Desde esta elevación vivimos las estrellas. Antes de terminar, quería dar los agradecimientos a la gente de Collado Televisión, quien nos permite soñar en televisión, hacer televisión, difundir el arte a través de la mágica televisión. Y segundo, decirles que para el próximo capítulo, ya un poco más extendido y extensivo, tendremos a un querido músico nacional, me refiero a Alan González, que nos va a hablar de su nuevo disco, que nos va a hablar de cuáles son sus próximos sueños y principalmente qué es lo que podría hacer él para seguir construyendo cero, es decir, una máquina para ganar lectores, gentes en los teatros, gente que visite los museos, gente que visite las galerías de arte. Muchas gracias, sigan disfrutando de cero, pero un cero siempre en movimiento.